Es muy simple, dice, buenas tardes Rafael, buenos días, pregunta para hoy, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Sí? Entonces, es muy directa la pregunta. Hay varias respuestas, varias formas de decir lo mismo. La más cruda es que la vida no tiene ningún propósito, ¿sí? Y claro, la mente va a decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Apaguemos y vayamos. Sí, sí. Pero voy a explicarla, voy a por lo menos a invitarlos a dirigir la atención hacia una dirección diferente de lo que significa la vida no tiene ningún propósito, ¿sí? Y lo primero es muy evidente, si la vida tuviera un propósito, no sería plena aquí y ahora, sino cuando llegue el propósito, lo realice. La vida es plena aquí y ahora, no hay otro momento, ¿sí? Siempre que se plantea un propósito para la vida, es el buscador el que lo hace. Y está bien, es el personaje, está bien. Es una gran oportunidad para ver cómo la mente ve las cosas. Siempre que se plantea un propósito, la plenitud está después, algún día, pero nunca ahora, cuando el propósito se realice, ¿sí? Voy a dar dos ejemplos. Este lo he mencionado ya. Dos niños jugando en la playa con la arena, están construyendo casitas, ¿sí? Si alguien se acerca y les pregunta, ¿qué hacen? Estamos jugando. Si les pregunta, ¿y cuál es el propósito de lo que hacen? Los niños no van a responder. No entienden esa pregunta. ¿Cómo así que esto tiene que tener un propósito? No, esto es en sí mismo totalmente pleno. No necesita de nada más. Es total expresión. Total felicidad, ¿sí? O un niño va y golpea donde la vecina, le golpea la puerta, sale la mamá y le dice, quiero jugar con Juanito. La mamá le pregunta, ¿y cuál es el propósito? Pues jugar. Es totalmente pleno, no está buscando otra cosa, no hay otra cosa que justifique esto. Esto ya es total plenitud, total, es totalmente completo. Que no porque esto, porque esto, porque esto, porque esto. El personaje se resiste a lo que es. No puede aceptarlo. Necesito un propósito que justifique toda esta vida de sufrimiento. Y vaya que si no tiene razón, ¿sí? Aquí también se pensó en ese sentido. Ocurrieron tantas cosas atroces que la mente necesita un propósito. Un propósito le daría sentido, pero esa mentalidad era la que producía la dualidad, la ausencia de plenitud. Y el buscador miraba hacia el futuro. Cuando esto pase, será pleno. Mientras tanto, no.
cuando el propósito se realice. ¿Sí? Ahora bien, hay que matizar en esto también porque no podemos seguir siendo niños a los niños que juegan en la playa a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. No es posible. ¿Sí? Entonces tenemos propósitos. Los personajes tienen propósitos. Juegan el juego que el mundo les plantea. Ese es el juego que el mundo nos ofrece a todos. Es el juego de la confusión. Se juega. Es lo que está pasando. A veces incluso puede ser placentero, a veces no tanto, pero se sufre mucho. Tú le preguntas a un joven en la universidad, ¿por qué estudias esta carrera? Porque tengo el propósito de conseguir dinero, de que en el futuro me voy a casar, voy a conocer a la mujer de mi vida, bla, bla, bla. Propósito en el futuro, ¿sí? Es decir, ahí está la confusión, pero es lo que tiene que pasar. Es lo que tiene que pasar ahí hasta que se vea un poco claro en que esa confusión tiene un virus interno, que algo no cuaja, que algo no funciona, ¿sí? Y a veces hay que repetir experiencias hasta que eso sea evidente, hasta que sea evidente de que hay una confusión. ¿Quién tiene el propósito? Yo. ¿Por qué? Porque me siento incompleto, porque requiero de algo que me complete. Entonces voy a esperar que termine la carrera, que me gradúe y me sentiré completo. Y en efecto me gradúo y me siento completo. 2, 3 días, ¿sí? Consigo el carro, consigo el trabajo, me siento completo en ese momento en que empiezo a trabajar, pero eso dura un tiempo y se apaga. Conozco una chica, me caso, tengo hijos, etcétera, etcétera. Todo con el afán de completarse con algo, con el propósito de que algo me complete o alguien. Y cuando lo consigo, por un momento como que sí, esto era. Pasan los días, lo doy por hecho, lo doy por hecho. Cuando lo doy por hecho, empieza, tengo que mantenerlo y empieza el problema. Es como comprar un carro. Pues los primeros días sería excelente tener el carro, etcétera, etcétera. Cuando lo das por hecho, tienes que pagar impuestos, mantenerlo, etcétera, etcétera. Es un asunto más del que hay que ocuparse y a veces se vuelve un problema. Si hay confusión, si no la hay, pues un carro es un carro. Es lo que está pasando, no le pasa a nadie. Pero desde que haya un propósito, hay alguien que está mirando al futuro. ¿Sí? Es difícil que el personaje acepte que la vida va sola, que no requiere de él como gran hacedor. Él se siente tan imprescindible y piensa que sus propósitos son tan importantes que haría la vida sin su propósito. No, más bien, ¿qué haría él? ¿Qué haría el propósito sin la vida? Sí, no sería nada, realmente no es nada. ¿Sí? Es un poco como la respuesta fuerte. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Sí? Poco a poco se realiza un propósito, se gradúa, consigue la mujer de su vida, consigue el carro, consigue, fíjese,
que todo es conseguir o contracción, contracción, ¿sí? Porque hay miedo, hay necesidad, hay sentido de carencia, algo me puede completar. Llega un punto en que de tanto conseguir se da cuenta, no, pero esto nunca es suficiente, nunca es suficiente. Si consigue, nunca es suficiente, siempre quiero algo mejor. Y si no consigue, se frustra, ¿sí? Algo hice mal, culpa, etcétera, etcétera. En ese punto puede aparecer un chispazo, hay algo que no cuadra aquí, hay algo que no cuadra aquí, porque después de todo dice el personaje, me voy a morir y esto no tiene propósito, tal y como se ve, no tiene propósito. Conseguir, 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 para en un momento perderlo todo, porque el personaje cree que él es un cuerpo, entonces él también cree en la muerte, ¿sí? Entonces esto no tiene sentido, no tiene propósito y se sigue preguntando por el propósito, ¿sí? Y siente que algo le falta, no importa lo que haya conseguido, siempre va a sentir que algo le falta. Incluso puede, como parte de la búsqueda del buscador, el camino espiritual, la iluminación, ahora busco la iluminación, es lo mismo, es una versión más espiritual, por decirlo de algún modo, de lo mismo, ¿sí? La no dualidad no te propone, no te ofrece, y esto tiene que ver con la pregunta que vamos a abordar luego, un camino de para subir peldaño y peldaño a la iluminación, ¿sí? Porque eso también es un propósito del futuro, cuando termine el camino. ¿Y cuándo será eso? Algunos se aburren. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido el propósito que tiene. Entonces se exasperan porque yo debería estar iluminado, llevo en estado no dualidad tanto tiempo, debería estar ya y qué falta y tal cosa. Sí, el propósito es agobiante, tener un propósito que no se realiza. También es muy agobiante tener un propósito que se realiza y no sabía nada. Sí, lo diste por hecho, ya no sabía nada. Das por hecho que ese carro es tuyo, ya ni te importa. ¿Sí? Algo sigue faltando. Incluso en el camino, en el aparente camino espiritual, sigue faltando. Y la búsqueda, la búsqueda. Por eso esto se llama la vía directa. La vía directa es, primero, no existes. Segundo, la plenitud ya es aquí y ahora. Y tú eres eso. Tú eres la plenitud de la conciencia total. ¿Sí? Es la vía directa. Ya es la plenitud. No, 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 todavía no es porque mire mi vida. No, bueno, un momento, un momento. ¿Tienes alguna resistencia a lo que está pasando en tu vida? Mira eso porque puede ser el punto para despertar, ¿sí? Pero con todo y ello, con toda la resistencia, con todo y el personaje, aunque no sea evidente para ti, ya todo es pleno, completo, no le falta nada, tal y como es. En lo fenoménico siempre será dual, ¿sí? Como el día y la noche, como la salud y la enfermedad, ¿sí? Como el dulce y lo salado. Todo es dual en lo fenoménico. ¿Sí? No puedo aceptar solo una parte del pastel, me toca aceptar las dos, ¿sí?
Vamos un poquito en esto y después te doy la palabra, Carmen. Puede haber un momento de un chispazo en el que algo no, todo está invertido. La felicidad está en el futuro y esto parece un camino infinito donde siempre el sentido de que algo falta permanece. Adelante, Carmen. Gracias, Rafael. Vamos a ver, yo mm, estoy de acuerdo con todo lo que decimos, con todo lo que estás diciendo. Eh, Me gustaría matizar una parte, que es que realmente no podemos ser niños siempre. Es que me gustan mucho los ejemplos de los niños y además son ejemplos a los que recurres con bastante frecuencia, porque son un buen ejemplo para los mayores. Sí. Y yo creo que no al revés. Los mayores no somos un ejemplo para los niños. Ujú. Entonces, eh, digamos que desde pequeñitos los niños viven en plenitud, los niños no se proyectan en el futuro, los niños no se resisten a lo que está pasando. Eh, Está clarísimo. Eh, y a propósito de esto, hay una cita muy bonita, a mí me gustan mucho las citas bíblicas, como Paqui, espero que esté por ahí. Sí, Y hay una cita muy bonita, hola Paqui, me alegro mucho de verte. Y entonces la cita precisamente hace referencia a Jesús y los niños. Está en Marcos 10 y en un momento dado que los discípulos querían impedir que los niños se acercaran, Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Entonces yo quería preguntar a propósito de esta cita tan hermosa, tan bella, quería preguntar si precisamente Jesús se podía estar refiriendo a eso, ¿no? A que el reino de los cielos o el reino de Dios, Ya o está aquí y ahora. sí, pero mm, Sí, si se refiere precisamente a esa no resistencia de los niños de la es que estás exactamente. a la plenitud que viven y a la no proyección en el futuro y todo eso, porque los adultos hacemos lo contrario. Ya empezamos Sí, a decirle a los niños cosas como, ¿y qué vas a hacer cuando seas mayor? Ya le estamos inculcando el propósito, ¿no? Entonces, para hacernos más conscientes de la belleza y de la necesidad de guardar ese espíritu de no resistencia y tomar ejemplo de ellos. Bueno, no me quiero desviar demasiado, porque sí, realmente lo que quería saber es si Jesús se estaba refiriendo justamente a esto. por Um, supuesto. Por supuesto, incluso la cita que mencionas dice, sed como niños, no sed niños porque ya no es posible, sino como niños. Pero uh-huh, aún si tú observas en la vida de algunos adultos, también está ese brillo, uh-huh, ese brillo. Por ejemplo, eh, me viene a la cabeza un ejemplo en un científico que amando todo lo que hace, no por lo que eso trae, fama, dinero, etcétera, etcétera, sino por sí mismo, sin propósito. Por supuesto va a traer consecuencias, pero eso no es amando completamente lo que hace, en viviendo un problema que no tiene solución. En el campo de la ciencia, de la investigación científica, hay ejemplos de esto.
Un día se acuesta, va a dormir a su cama con el problema sin solución. Al día siguiente algo en su mente le hace clic y lo encuentra. No sabe cómo, no sabe cómo, le llega, ¿sí? Todo eso sucede cuando lo que es, lo que haces, lo que surge es sin propósito, es amor por sí mismo. Sucede esa magia. Cuando el propósito es el personaje protagónico, esa magia desaparece. Incluso entre los adultos se ve, pero como tú dices, los niños son unos maestros en ese sentido, ¿sí? Incluso hasta en el deporte, ¿sí? Si tú eres un jugador de baloncesto, y hablo de casos que he conocido por algunas afinidades, y estás preocupado por la fama, por lo que vas a conseguir con eso, por el dinero que va a representar, por la gente que vas a conocer, no te vas a entregar totalmente a lo que haces. Si estás buscando un propósito de eso mismo, olvídate. Si no te importa ni siquiera la gente que está en el estadio, si no te importa nada, te puedes entregar completamente a lo que haces y será totalmente amor. Y alguien, un reportero después te va a preguntar, ¿cómo fue posible que anotaras 60 puntos en ese partido? Y tú le vas a decir la verdad, no tengo ni idea. Sucede esa magia de la entrega total, ¿sí? Pero si siempre está el propósito de esto para otra cosa en el futuro, lo primero que huye es esa magia, ese juego del cual los niños saben muy bien sin ser conscientes de ello, ¿sí? Porque cuando tú no tienes nada, lo entregas todo. Pero cuando en la mente está el propósito alcanzar con esto que estoy haciendo, te perdiste el momento, te perdiste el jugo, te perdiste el tesoro, ¿sí? Y eso pasa y pasó aquí durante muchos años. No, solo hay que verlo, no hacerle la guerra, ¿sí? Solo hay que verlo, está pasando. Medio fines, medio fines. El fin siempre tiene el papel protagónico y el medio se convierte en algo vil, utilizado. Entonces, jugar este partido tiene un propósito para alcanzar y obtener algo, pero el partido mismo puede ser todo el universo. Puedes desaparecer completamente en él. La mente puede desaparecer en él. Y cuando la mente desaparece, todos lo saben, esto se sabe en expertos sobre deporte. Cuando la mente desaparece, cuando entra en estado de flujo, a eso le llaman, tú no puedes hacer nada contra ese equipo, porque está en estado de flujo. Y en ese estado no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero todo les sale con una extraordinaria precisión. Sí. Y no puedes hacer nada. Es exasperante para el otro, ¿sí? Si es un juego de competencia, ¿sí? No se puede hacer nada. Si entra en estado de flujo la mente, es decir, si la mente desaparece, el personaje, todo eso es una danza en presente. Y todo le funciona, no se sabe cómo. Que entrenar, que esto, que lo otro, que hacer ejercicio, sí, todo eso funciona. Pero en últimas, hay una magia inexplicable y algunos
conectan con ella fácilmente, otros no tanto, ¿sí? Entonces, incluso en la vida adulta también puede darse, porque no se trata, como decías, de ser un niño, se trata de ser como un niño, es la entrega total, el amor total a lo que es, a lo que es, ¿sí? Si hay un propósito, no hay disposición, no hay entrega, porque no me puedo entregar, estoy pensando es en el propósito, ¿sí? Esto en el arte, para dar un ejemplo en relación a los poetas y a los pintores también, esto lo pueden ustedes investigar. Para que un cuadro surja, tiene que haber el no es un propósito, voy a escribir esta novela para ser famoso o para que todos la lean o para que el cuadro sea famoso, para venderlo bien costoso. No, ahí ya no va a funcionar, ¿sí? Funciona cuando hay una magia y el artista desaparece en la obra. Por eso decía Cortázar, un escritor argentino, que el mejor cuento es cuando el escritor, es el mejor cuento, es cuando un escritor es como si pintara una ventana, luego luego él mismo se lanzara por la ventana hasta desaparecer completamente. Surge una magia inexplicable. Surge lo que surge en el juego. Es la vida, lo que es, en toda su plenitud, aquí y ahora. Lo podemos llamar el reino de los cielos, ¿sí? Aquí y ahora, no en el futuro, no cuando se realice ningún propósito, ¿sí? Es otra manera de verlo todo, otra manera, ¿sí? Todo puede tener esa entrega, todo, todo. Porque la mente dice, no, yo me entregaría completamente si pasara esto, pero como no pasa todavía, entonces no me puedo entregar a esto que sí está pasando. Es resistencia, ¿sí? Es el juego que te está invitando la vida y tú dices, no, todos los juegos son el mismo juego, todos los juegos, vas a descubrir que no hay juego mejor. Lo que hace la diferencia es la capacidad de entrega. No hay juego mejor. Digamos, entre ser el dueño de la iglesia en una ciudad importante, a ser el sacristán o el que barre la iglesia, no hay juego más interesante. Lo que lo hace interesante es la capacidad de entrega a lo que es, ¿sí? Y la capacidad de entrega es entrega total, sin propósito. Es una gracia, no es algo que el personaje pueda hacer, ¿no? Pero solo verlo ya se prepara la disposición para que pase en cualquier momento, ¿sí? Bien, Gracias, Rafael. gracias, Carmen. Vamos a ver la siguiente pregunta que tiene mucha relación. Me pidieron que no mencionara la persona que la hace.
A ver. Bien. Dice, mi asunto es, vivir la no dualidad hace que este personaje esté más relajado. Se sigue haciendo cosas prácticas y se intenta juzgar menos y esperar menos resultados, pero se siente miedo al vacío. Al contrario, cuando no se conocía nada de la no dualidad, el sentimiento era de más seguridad, de que las cosas regularmente salen bien. Bueno, por supuesto que si no hay personaje, hay relajación, hay como una descontracción temporal en la mayoría de los casos, ¿no? Pero dice, cuando no se conocía el planteamiento de la no dualidad, habría cierta seguridad. Sí, por supuesto. Todos tenemos, cuando no conocíamos, como tú dices, utilizando el lenguaje que usas, la no dualidad, había una seguridad porque teníamos ilusiones. Y la ilusión era que cuando yo me graduara, entonces todo sería mejor. Cuando consiguiera este coche, todo sería mejor. Cuando tuviera una pensión, cuando me casara, cuando tuviera hijos, lo que sea. Todo eso pasó y nada. Pero esa seguridad era una esperanza, una ilusión que alimentaba al personaje todos los días y lo motivaba, ¿sí? Y además el carácter, dice la inquietud, el carácter de este personaje es optimista, creció en un hogar afortunado, con ideas de dualidad y el uso de la mente como la imaginación y herramientas poderosas como la mente y la imaginación. Claro, porque para eso se usa la mente y la imaginación. Si yo pienso que en el futuro me va a ir mejor cuando consiga esa casa, pues la imaginación y la mente son herramientas necesarias, ¿sí? Esta circunstancia hace que este personaje pregunte si estas herramientas han dado buenos resultados, ¿sí? Esta es la parte importante de la pregunta. Si estas herramientas, imaginación y la mente han dado buenos resultados, ¿por qué abandonarlas? ¿Sí? Y la no dualidad es mejor, es lo mejor que aquí ha llegado. ¿Qué hacer entonces? Por supuesto, no puedes abandonar la mente. ¿Cómo vas a abandonar la mente? Porque la mente tiene un sentido funcional, ¿sí? En la no dualidad no se le pide a nadie que abandone la mente. No es posible. Pero aquí lo que ella aclara o lo que él aclara más adelante es que el uso de la mente y la imaginación para lograr una buena vida, ¿sí? La imaginación mantiene el ideal de que cuando lo alcance voy a ser por fin feliz, ¿sí? Y la mente aporta las herramientas. Se necesitan hacer tales cosas funcionales para lograr esos medios en el futuro. Pero el problema no es que compres o no la casa. El problema es que estés haciendo de eso la felicidad. No hagas de nada que la felicidad. Puedes comprar la casa, ¿por qué no? Para eso está la mente. Ahorra suficiente, consigues la casa. ¿Cuál es el problema? No hay confusión porque sabes que no eres un cuerpo. No te identificas con eso. Si surge cierta
placer de conseguirlo, lo ves claramente y no te dejas engañar, ¿sí? Y vas a ver que hay un gozo mucho más profundo que proviene de ti, no de lo que pasa afuera, mucho más profundo que el placer momentáneo que dura 2 días, pero proviene de ti como conciencia, como la vida que eres, manifestándose en la forma, claro, comprar una casa, comprar un coche, ¿sí? Pero lo que haces es donde está la sustancia. Lo que haces ahora, en este momento, momento a momento, ahí es donde está la entrega, la sustancia. Probablemente eso te lleve a comprar una bella casa, ¿por qué no? Pero no haces de eso mi vida, ¿sí? Es lo que se ha manifestado ahí, es perfecto, es pleno, pero tu plenitud no proviene de ahí. No te engañas con ello, ¿sí? Porque te puedes engañar, pero eso dura 2 o 3 días. Sí. Disfrútalo 2 o 3 días. Ese es y después vuelves a lo mismo. Necesito algo más, algo falta. Me siento todavía vacío. No, el problema no es comprar la casa o no comprarla, ¿sí? Sino dónde está la plenitud de lo que eres. ¿La estás buscando afuera? ¿Sí? Lo que tiene que ser manifestado ahí se va a manifestar inevitablemente, ¿sí? Ahora bien, aquí hay una confusión que es importante que la veamos. Si estas herramientas han dado buenos resultados, ¿sí? Mira, y esta pregunta tiene que ver con otra que se hizo en una reunión pasada sobre visualización, porque así me lo manifestó. Entonces, vamos a suponer que visualizas que vas a tener esa casa y trabajas para tenerla, y llega el día en que la tienes y la compras, ¿sí? Y tu mente dices, claro, la visualización tiene poder, yo atraje eso, ¿sí? Pues voy a colocar un ejemplo, porque esto tiene que ver con causa y efecto, ¿sí? Pues vamos a suponer que hoy a las 4 de la mañana el gallo canta, el gallo del vecino aquí en la finca, el gallo canta a las 4 de la mañana y amanece. Mañana también amanece. Mañana también amanece. ¿Quiere decir que el gallo tiene el poder de hacer que amanezca? Vamos a suponer que mi mente es tan ingenua que cree que el canto del gallo tiene el poder de atracción del amanecer, ¿sí? Y pasa el tiempo, después de un año el gallo muere y amanece. Tú no eres el hacedor, lo que tiene que pasar va a pasar y lo que no tiene que pasar no va a pasar. Sí, tienes razón en algo, que eso de sentirse hacedor te da cierta seguridad y cierta satisfacción, porque si tienes el poder de atraer, ¿sí? De hacer que Dios se arrodille ante tus declaraciones y la vida misma cumpla tus deseos, pues si crees eso, estás creyendo que el gallo tiene el poder de hacer que amanezca, ¿sí? No hay nadie que tenga ningún poder. Lo que tiene que ser, será. Y lo que no, no.
Muchos están, conozco casos y no son pocos, son más frecuentes de gallos que no pueden hacer que amanezca. Voy a traducirlo para no. Conozco casos de visualizan, 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 decretan, decretan, decretan y no atraen. De pronto tú estuviste con suerte, ¿sí? Pero realmente no hay tal cosa. No hay nadie que estuvo con suerte y no hay nadie que fracasó en el intento. No hay nadie. Sencillamente tenía que amanecer. Entonces, como había un personaje, se atribuyó el mérito o el esfuerzo, el propósito, yo tengo el poder y amaneció. ¿Sí? Se atribuyó el resultado, lo cual significa, lo cual puede significar que lo que hizo no fue muy pleno, que dependía del resultado. ¿Sí? ¿Y qué tal si los resultados no provienen, no dependen de ti? ¿Qué tal si los resultados provienen de lo que siempre han surgido espontáneamente, incluso de la confusión que hay ahí? ¿Sí? Solamente lo dejo planteado, no es un asunto que tengas que admitir o que tengas que aceptar. Investigar, solo tienes que investigarlo, ¿sí? Porque hay muchos casos visualizando, visualizando años y años y frustración, frustración, frustración. Investiga, investiga sobre todo, ¿soy el hacedor realmente o es la vida misma la que se está manifestando? Mm. La mente, por su parte, como herramienta que es, siempre será útil para todo lo funcional, ¿sí? Incluso si eres un científico en un laboratorio o en una investigación tratando de resolver un problema, va a ser muy, 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 muy útil. Pero hay pasión ahí, hay amor, hay entrega total, va a ser muy útil. Se va a requerir de la mente. Es más, cuando, cuando hay entrega total, la mente es mucho más fina y más atinada, porque no hay confusión, ¿sí? Sin embargo, eso surge espontáneamente, no es que se lo busque, surge espontáneamente. Mucho de esto que hemos hablado tiene que ver con la entrega, ¿sí? Tiene que ver con el amor, con la presencia. Porque si esto es un medio para otra cosa, no hay entrega, ¿sí? Puede que haya otra cosa, que esto lleve a otra cosa, pero puede haber entrega en esto. Por supuesto, naturalmente este momento va a llevar a otra cosa,
pero aquí puede haber entrega total. Puedo desaparecer aquí. Y eso llevará a otra cosa. Por supuesto, traerá consecuencias, pero no se están buscando como decir, dependo de eso para ser feliz. No hay ese giro, no hay esa contracción. ¿Sí? Y sin embargo hay mucha intensidad, mucha mayor intensidad y pasión, incluso, paradójicamente, porque el problema del propósito aplazado es que esta vida es un valle de lágrimas. Sacrificio, 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 para algún día lograr, ¿sí? Y ahí todo es seco, árido y esforzado, ¿sí? No, pasión, la locura de la pasión, tiene una sabiduría, ¿sí? Me voy a Bogotá a los 13 años, decía García Márquez. ¿Por qué? Porque voy a ser un escritor. ¿Estás loco? Y así fue, se fue, siguiendo su locura, su pasión, ¿sí? Pero no, la mente quiere el propósito de estar seguro antes de morirse. Ya está muerto, sí, ya está muerto, porque la vida es pasión, ¿sí? Es intensidad. Por supuesto, la vida quiere, la mente ve la vida como algo para dominar, para obtener seguridad en el camino, en el terreno de las ilusiones, ¿sí? Que siempre se aplazan. Y entonces depende de algo que podría realizarse. No, no, ya está muerta, ¿sí? Porque es el control de la mente y de un aparente hacedor que realmente no existe. Esto para el personaje es dinamita pura, ¿sí? Y entonces toda mi vida no tiene sentido. No, es que no, no es eso. No hay tal cosa como mi vida, nunca lo hubo, nunca lo hubo. Aparentemente sí se vivió como muy real, pero no, no hay tal. Sí, es dinamita, ¿sí? Y eventualmente puede pasar que se vea claro. Eso es creo que por hoy. Se me olvidó poner el anclaje. Sí.
Muchas gracias. Gracias, Rafael. No, gracias a todos. Gracias por las Gracias, Rafael. preguntas. Gracias, Rafael, y gracias a todos. Gracias. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Bye. Adiós, adiós. Bye.